Vamos a presentarlo a Sergio Berenstein. Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Sergio nos habla de cómo la ansiedad de la política y los mercados ya hacen frente a la incertidumbre electoral. La Argentina empezando a transitar el 2027 de modo anticipado, Sergio. Así es, Hernán. Estamos ante un contexto realmente singular, donde por diferentes motivos, en parte por el propio gobierno, ¿no? La cuestión electoral se instaló de forma prematura, generando un conjunto de movimientos, de reacomodamientos, incluso, hay que decirlo, ¿no?, de obsesiones en el ámbito económico, dentro y fuera de la Argentina. ¿Qué está ocurriendo, Hernán? ¿Y por qué esta ansiedad tan marcada? En primer lugar, ustedes saben, las elecciones en cualquier lugar del mundo generan incertidumbre. Uno no sabe quién va a ganar, puede haber tendencias, puede haber favoritismos, puede haber intuiciones, pero bueno, sobre todo en América Latina hemos visto elecciones últimamente súper competitivas, incluso en algunos países, Perú, por ejemplo, hasta pasadas las elecciones por 2 semanas no supimos el resultado en la primera vuelta. La segunda fue un poquito más previsible. Lo cierto es que si las elecciones siempre generan incertidumbre, la pregunta es ¿por qué tanta ansiedad a 1 año y 2 meses? Uno esperaría ansiedad, bueno, faltando meses, semanas, días, horas, pero no 1 año y 2 meses. Analizando esto a fondo, hablando con algunos protagonistas, creo que hay 3 motivos para comprender qué está ocurriendo. Primero, efectivamente hay una caída en casi todos los indicadores que el mercado mira en materia de opinión pública, más allá de las encuestas puntuales que se publican, que ustedes pueden ver en los medios. Hay algunos indicadores que son particularmente seguidos. Hay una encuestadora brasileña llamada Atlas, que tiene un recorrido de bastante precisión, tratando de comprender dinámicas electorales en muchos países de la región, incluyendo los Estados Unidos. Es realmente una empresa enorme, que trabaja ahora en todo nuestro hemisferio, en toda América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, y también está empezando a trabajar en Europa. Es muy seguida en el mercado. Y en la Argentina hay 2 índices que ya tienen más de 30 años de trayectoria en un caso, 25 en otro, que es el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza en el gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Me tocó desarrollar el índice de confianza en el gobierno. Es un índice, digamos, que mostró ex post alguna correlación con tendencias electorales, por eso el mercado lo sigue tanto. Hay que mirarlo igual con cautela, no es una religión, no de ninguna manera permite predecir comportamientos, pero el mercado los mira y ambos están mostrando, al igual que los sondeos de Atlas, una caída en la ponderación de la sociedad, un desgaste en el gobierno, fatiga con las reformas, y eso, por supuesto, genera una pregunta que ustedes tienen, que tenemos todos, y es: ¿las políticas que impulsa el presidente Milei continúan aún ante la eventualidad de una alternancia en las elecciones del año próximo? Bueno, nadie puede debatir esto, nadie puede contestar esta pregunta, pero es una situación clave porque muchas inversiones se están postergando, aun cuando existe el famoso RIGI, aun cuando hay decisión por demanda internacional de invertir en la Argentina, hasta que esto se despeje, hasta que se despeje la duda electoral. Entonces, primer punto que hay que entender, aquí lo que está en juego, como en general ocurre en la Argentina, es la continuidad de las políticas. Tenemos un recorrido caracterizado por vaivenes, por idas y vueltas, por péndulos, en fin, hay distintas maneras de describirlo, pero es natural que esto genere incertidumbre. Segundo elemento, no solo genera dudas, ansiedad el resultado de las elecciones, sino cómo llegamos a las elecciones. Y esto creo que es más importante porque se adelanta esta situación
de potencial de efectos disruptivos en el proceso hasta las elecciones, que por supuesto en función de cómo se resuelven puede influir en el resultado. Entonces, esta ansiedad, que es más de corto plazo, involucra la cuestión cambiaria. ¿Puede el gobierno sostener el tipo de cambio ante una eventual corrida? Involucra la tasa de interés y en todo caso el nivel de actividad o problemas como la mora, porque el gobierno tiende, como hizo el año pasado, a enfrentar la corrida incrementando la tasa de interés para desalentar efectivamente esas maniobras especulativas o promover otras. Que la gente apueste al peso y piense que un eventual buen resultado, como ocurrió el año pasado por parte del gobierno, termine generando pérdidas significativas a aquellos que apuestan a una devaluación. Entonces, no es solamente el resultado de las elecciones, sino, más importante, y explica esto del adelantamiento de la ansiedad, el proceso. Hay que entender también que no solamente aquí estamos hablando de incertidumbre respecto de eventuales movimientos especulativos, sino que hay dudas respecto de las reglas del juego, cómo vamos a votar, con o sin paso, quiénes serán los candidatos, el peronismo va unido o no, la oposición se junta con el peronismo o presenta una tercera candidatura. Todo esto, naturalmente, le agrega leña al fuego. Y tercero, menos importante, pero una duda ahí crítica, ¿qué pasa en este ciclo electoral con tres aliados fundamentales? Bolsonaro en Brasil, Netanyahu en Israel, Trump en los Estados Unidos. Sobre todo este último caso, porque ustedes recuerdan que el año pasado, en el medio de la gran corrida, una decisión del Tesoro de los Estados Unidos de sostener el gobierno de Milei, influyó mucho, terminó revirtiendo la crisis. No fue mucha plata la que invirtió Estados Unidos, fue la señal del Tesoro de respaldar a la Argentina suficiente como para calmar la corrida. El gobierno superó ese obstáculo gracias al apoyo de Trump. La pregunta es, ¿ese apoyo volvería a ocurrir si Trump pierde las elecciones ahora de mitad de mandato el 4 de noviembre? Ahora, con respecto a Brasil y a Israel, las dudas son otras, ¿no? En el caso de Brasil, lo que está en juego aquí es si esta ola de voto hacia la derecha en la región, que al margen de la Argentina se ratificó, por ejemplo, en Chile, en Perú, en Bolivia, ahora en medio de esta gran crisis, también en Ecuador y en Colombia. Si Brasil también se suma a esto, difícilmente uno pueda pensar que la Argentina, que inició este ciclo, puede tener chance de revertirlo, ¿no? Y en el caso de Israel, quiero aclarar, ustedes, saben que yo sigo bastante la dinámica de Medio Oriente en general y de Israel en particular. Pase lo que pase, el presidente Milei tiene la convicción de seguir apoyando a Israel, y del otro lado, no importa quién gane, Israel va a seguir viendo en Milei a un aliado realmente muy firme. No tiene muchos amigos el gobierno israelí en este contexto, y esto también es apreciado por lo menos los principales referentes opositores, con lo cual yo le quitaría importancia relativa a la elección en Brasil. Pongo en todo caso, en Israel, pongo en todo caso, un poquito más de intensidad el resultado de Bolsonaro. Alguien me decía este fin de semana, en el fondo a Milei le conviene que Bolsonaro no gane, así sigue siendo el país más grande y más importante en la región, aliado de Trump. Algo de eso hay, pero un triunfo de Lula le generaría a Milei la posibilidad de seguir confrontando con él. Fíjense ustedes que este fin de semana, una vez más, el presidente enfatizó la idea que es Brasil el que estuvo detrás de la campaña anti-argentina, que es Lula, incluso el que armó junto con otros referentes del castrochavismo las desventuras de Cerimedo en Bolivia, unas cosas difíciles de probar, por supuesto. Tener enemigos para alguien de las características de Milei siempre es positivo, pero yo diría, lo más importante aquí es la elección de los Estados Unidos. Síntesis. El resultado de las elecciones, el proceso hasta las elecciones y el poder relativo de Trump para ayudar a la Argentina, si efectivamente el proceso electoral hasta
2027 es turbulento y hace falta una vez más la mano del Tesoro para calmar una eventual corrida. Esto explica la ansiedad. Es mucho, hay probablemente exageración, puede ser, pero la Argentina ha tenido correcciones tan violentas en procesos electorales que uno entiende que el mercado efectivamente, como ocurre siempre, ¿no? Cuando te quemás una vez, ves una vaca, te quemás con leche, ves una vaca y llorás, ¿eh? Claro. Y esto es lo que está ocurriendo efectivamente en este contexto tan pero tan singular, ¿no? Nos explica Sergio Bernstein lo que pasa en la Argentina. Hoy, 24 de agosto, todavía 2026.